Aprender una lengua significa enfrentarse a diferentes tipos de bloqueo. Significa no tener el vocabulario necesario para un tema, no recordar cómo se conjuga un verbo súper básico o sentir que no puedes expresarte tan bien como te gustaría. Y esto puede pasar en todas las etapas del aprendizaje, ya seas estudiante de nivel principiante, intermedio o avanzado. Pero uno de los mayores bloqueos en un estudiante llega cuando se estancan en un nivel intermedio y parece imposible progresar hasta un nivel avanzado. Y lo sé de primera mano porque yo también he estado ahí, concretamente con el italiano, me pasé años en ese limbo. Por eso, en el episodio de hoy, quiero compartir contigo 3 consejos basados en mi propia experiencia como estudiante y como profe de idioma, con la esperanza de que te ayuden a dar el salto desde ese eterno nivel intermedio a por fin un nivel avanzado y sólido. Pero antes te doy la bienvenida a este podcast Andalusian Spanish to Go, el único podcast centrado en el acento andaluz para estudiantes de español de nivel intermedio y avanzado. Si es la primera vez que me escuchas, que sepas que puedes descargar la transcripción más glosario que preparo para cada uno de los episodios de este podcast para así aprender el doble. Y de paso también puedes darle 5 estrellitas de valoración y darle al botón de seguir en la plataforma en la que lo estés escuchando para que más gente conozca mi contenido. Estudiante, en mi opinión, una de las cosas que realmente nos indica que ya estamos a las puertas del nivel avanzado en un idioma es no necesitar traducir todo en nuestra cabeza. No hay un proceso de pasar de un código lingüístico, tu lengua materna, a otro código lingüístico, el español en este caso, sino que directamente usas todo el español que has acumulado en tu cabecita y trabajas con esas herramientas sin intentar buscar otras que todavía no tienes. Y eso tiene un lado bueno y un lado no tan bueno. El lado bueno es que si ya no traduces en tu cabeza, pues significa que ya has interiorizado mucho el español, que ya forma parte de ti, de tu caja de herramientas personal. Sin embargo, por otro lado, el lado no tan bueno es que lógicamente pues todavía no has llenado completamente esa caja de herramientas y por eso vas a tener que seguir yendo a la ferretería que es la tienda donde compramos las herramientas, para adquirir otros instrumentos que te permitan desbloquear otros planos del idioma. Y esto me lleva al primero de los consejos que te quiero dar hoy. Busca sumergirte en el idioma. Y con esto no quiero decir necesariamente que tengas que vivir en un país donde se hable español. Lógicamente eso ayuda y mucho, pero número 1, no es la única opción y número 2, seamos sinceros. Esto es algo que no está al alcance de todos. No todo el mundo puede dejar su trabajo, su familia, su país para pasar una temporada en un país hispano, por ejemplo. Y siendo realista, tampoco es apto para todos los bolsillos. Hay cuestiones, por ejemplo, económicas que te lo pueden impedir. Mira, cuando te digo que te sumerja en la lengua, lo que quiero decir es que te rodees lo máximo posible del español, que crees un contexto totalmente en español para ti. Y esto, hoy en día, en 2026, se puede hacer de forma súper sencilla con la tecnología y con todos los medios digitales que tenemos. Nos pasamos el día entero pegados al dichoso móvil, al portátil o a la tablet, viendo pelis, viendo series, leyendo el periódico online, escuchando podcasts y haciendo scroll o deslizando en plataformas como Instagram o TikTok. Pues el consejo es el siguiente: si ya tienes un nivel intermedio alto, todo eso tienes que empezar a hacerlo en español. Todas esas actividades que he mencionado las puedes hacer en la lengua que estás estudiando, en español. De hecho, imagina que no sales de casa en un par de días y que las actividades que haces dentro de casa están en español. Esa noticia del periódico que lees por la mañana, ese vídeo de YouTube que te pones mientras comes y la música que escuchas y cantas a pleno pulmón mientras te das una ducha o cocina. Ese par de días en el que no has salido fuera, no has tenido contacto con el exterior. Quizás ni siquiera has usado tu lengua materna. Así que piénsalo, ¿no sería en cierta forma como si estuvieras viviendo en España o en otro país hispano? Te pongo un ejemplo personal. Mira, cuando yo vivía en Italia, trabajaba desde casa con mi ordenador, tal y como hago ahora, ¿no? Y ya sabéis cómo funciona esto del teletrabajo.
A veces no necesitas salir de casa para nada. Si tienes comida y no quieres ir a dar un paseo, al gimnasio o lo que sea, no tienes por qué salir. Así que yo había días en los que físicamente no tenía contacto con el mundo de fuera. Era como si no estuviera en Italia. Podía estar en cualquier lugar del mundo. Pero aunque no saliera de mi piso, sí que había creado ese contexto en italiano, pues viendo la tele, poniéndome un podcast, escuchando música en italiano, leyendo o chateando con algún amigo. Todo, absolutamente todo en italiano y era muy intencional, ¿vale? Yo podía perfectamente ver algo en español, pero no quería. Por eso, aunque yo no saliera de casa, yo mantenía la ilusión de estar viviendo en Italia. Y eso mismo puedes hacerlo y debes hacerlo tú si quieres acabar con ese estancamiento en el que te encuentras. Porque créeme, lo de que tienes que vivir en el país para realmente hablar el idioma es una falacia, es un mito, es una mentira. No te exagero si te digo que algunos de mis mejores estudiantes nunca han vivido en España, ni tienen un novio español, ni tienen ascendencia española, nada de nada. Dicho esto, hay que dejar algo claro. Una cosa es consumir contenido de forma pasiva y otra muy distinta es producirlo de forma activa. Por eso tienes que intentar exteriorizar la lengua lo máximo posible, estudiante. Y sí, pasar una temporada en España es una de las formas más efectivas y más útiles, pero solo si pones de tu parte y eres proactivo. Será efectivo siempre y cuando estés dispuesto a salir constantemente de tu zona de confort, porque tú puedes vivir, no sé, qué sé yo, en Zaragoza o en cualquier otra ciudad española y solo relacionarte con gente internacional en un inglés macarrónico o continuar viendo series en tu idioma en casa. De nada te sirve estar viviendo en Zaragoza, ¿no? Aquí no hay trampa ni cartón, estudiante, no hay trampa ni cartón. Esto está claro, o eres activo o seguirás estancado. Pero antes de seguir, estudiante, con el resto de consejos, yo te quiero anunciar algo que me hace mucha ilusión. Este jueves 30 de abril voy a hacer una masterclass totalmente gratuita llamada Los 3 pilares del español avanzado. ¿Y qué es eso de los 3 pilares? Pues son esas bases que mi experiencia como estudiante y como profe me han enseñado que son claves para consolidar un nivel alto en un idioma. En la masterclass vamos a descubrirlos y sobre todo vamos a practicar con esos 3 pilares. Porque no va a ser una masterclass teórica y abstracta. Quiero enseñarte cosas concretas y específicas que vas a poder aplicar a tu español inmediatamente antes de que termine la masterclass. Y por eso, porque quiero que sea súper interactiva y que todos podáis participar, aunque sea gratis, sí que hay plaza limitada. Esto es importante porque lógicamente no podremos hacer una clase práctica con 300 personas. Para conseguir tu plaza solo tienes que apuntarte usando este enlace que te dejo por aquí y en las notas del episodio. Tienes que venir con muchas ganas de aprender y con una libreta y un boli para anotar todas las cosas que te voy a enseñar. El objetivo es aprender disfrutando y sobre todo enseñarte el camino que tienes que seguir para terminar con esa sensación de que ya no progresas con tu español. Así que nos vemos el jueves. Espero verte dentro. Y ahora vamos con el segundo consejo de este episodio. Tal y como vamos a hacer en la masterclass, el siguiente consejo es este. Practica, practica y practica lo máximo posible. Una cosa es entender la lengua y otra muy distinta es poder usarla al mismo nivel. Y estos dos aspectos, el entender una lengua y el poder usarla, tienen que estar a un nivel lo más equilibrado posible. El principal problema de los estudiantes de idioma es que hay una diferencia abismal entre sus competencias pasivas y sus competencias activas. Y esto, hasta cierto punto, es normal, ¿vale? Yo, por ejemplo, ahora que estoy estudiando griego, estoy empezando a estudiar griego, pues puedo entender mucho más de lo que produzco. Pero es que también nos pasa en nuestra propia lengua, si lo piensas. Leemos mucho mejor de lo que escribimos, ¿verdad? Así que es importante que comprendas que para perfeccionar todo lo que sabes y para sacar a la luz todo ese contenido pasivo que has estado consumiendo, por ejemplo, escuchando este podcast, tienes que hacer el esfuerzo de producir tus propias frases, de dejarte corregir, de cometer errores, de buscar en un diccionario cómo se dice una palabra y de no conformarte con lo que ya sabes, sino ir siempre un pasito más allá. Todo este proceso, que es completamente activo y que nace de la curiosidad, es lo que hace que retengas el vocabulario, que memorices las expresiones y, en resumidas cuentas, que llegues a ese ansiado nivel avanzado. Pero,
¿Qué formas hay de poner en práctica tu español, no? Vamos a ver algunas. Sobre todo si vives en tu país de origen, pues una opción sería buscar un profesor, ya sea en línea o ya sea de forma presencial, para que te acompañe y te guíe. Pero si no puedes permitirte un profesor, siempre puedes encontrar un compañero de intercambio lingüístico. Lo puedes encontrar por internet o bien en persona y así os ayudaréis mutuamente intercambiando vuestras lenguas. No es lo mismo que tener un profe, lo sé, y no siempre es fácil encontrar a alguien con quien tener esa química, esa complicidad, ni tampoco va a poder explicarte quizás ni corregirte igual que lo haría un profe, pero al menos estás en contacto con un nativo y estás usando tu caja de herramientas para que no se oxiden. Yo, por ejemplo, recuerdo que cuando vivía en Inglaterra, toda la semana, religiosamente además, creo que era los lunes, hacía un intercambio francés-español con una amiga francesa que había conocido allí en Inglaterra. Y de verdad, no os podéis imaginar lo que me ayudó. De hecho, yo a veces, aunque estuviera viviendo allí, en Inglaterra, tenía la sensación de que estaba mejorando más mi francés que mi inglés, porque no tenía esa rutina en inglés. Fijaos hasta qué punto no importa tanto el sitio en el que estás, sino más bien qué haces con tu tiempo en ese sitio. O bueno, si no tienes ningún amigo hispano, lo cual hoy en día me parece ya casi imposible porque estamos por todas partes los hispanos y somos muchos, ¿no? Ve a encuentros, a quedadas, a reuniones internacionales que seguro que se celebran en tu ciudad si es una ciudad medianamente grandecita, ¿no? De esa forma vas a poder conocer a gente que viene de otros lugares y que posiblemente hable español. Eso sí, para esto tienes que superar tu timidez, si eres tímido o tímida, y lanzarte a la piscina. Pero de verdad, atrévete, porque en estos eventos normalmente la gente es muy acogedora, muy abierta y muy sociable. Está allí para conocer a gente y para hablar. Yo en Italia lo hacía muy a menudo, sobre todo cuando llegué allí y no conocía a nadie. Y por otro lado, si eres de los que prefiere escribir a hablar, pues escribir también es otra forma maravillosa de practicar tu español de forma activa, ¿vale? Que no se nos olvide, escribir es muy activo, tiene muchas ventajas. La principal es que cuando escribimos desaparece ese aspecto de la inmediatez que hay en la conversación. No tenemos a un interlocutor, a otra persona que está esperando a que terminemos nuestra frase, esa frase que tanto nos está costando decir, ¿no? Al contrario, tenemos todo el tiempo del mundo para pensar cómo formular nuestras ideas, para buscar el vocabulario que nos falta y sobre todo para ser mucho más conscientes de lo que estamos produciendo y cómo lo estamos produciendo. Y todo ese proceso, como he dicho antes, al ser tan activo nos ayuda a memorizar y a interiorizar. Y aunque creas que no, estás ejercitando un músculo de tu cerebro lingüístico que después, a la hora de hablar, funcionará mejor seguro. Y esto me lleva al consejo número 3, que es probablemente el más importante. Ponte retos que te obliguen a superarte. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues mira, la razón por la que es difícil pasar de un nivel intermedio a un nivel avanzado es porque, por ejemplo, con un nivel B2, que sería un Upper Intermediate, un intermedio avanzado, intermedio alto, ya tienes casi todas las herramientas necesarias para sobrevivir objetivamente, ¿vale? Para comprender buena parte de lo que estás escuchando o estás leyendo, para tener una conversación normalita. Ese es el punto en el que más estudiantes dejan de avanzar. Porque como sientes que ya te las apañas, ya puedes sobrevivir, que sales del paso, pues ¿para qué vas a esforzarte más, no? Es mucho más cómodo quedarse en la zona de confort y continuar con lo que ya tienes. ¿Que repites siempre las mismas palabras? Bueno, pero te comunicas, ¿no? ¿Que no sabes una expresión específica que necesitas? Bueno, pero más o menos lo explicas de otra forma. ¿Que no puedes tener conversaciones sobre algunos temas? Bueno, pero puedes dejar que los demás, que tu grupo de amigos hable y tú escuchas más, no participas tanto. Y así, estudiante, puedes tirarte años en un país sin mejorar necesariamente. Yo recuerdo al cajero del supermercado que tenía al lado de casa en Portsmouth, en Inglaterra, cuando vivía allí. Él era español y llevaba muchos años viviendo allí, pero su inglés solo le servía para funcionar en el trabajo y poco más para sobrevivir allí. Luego él tenía un círculo de amigos españoles y no hacía mucho esfuerzo por salir de esa zona de confort. Por eso tú sí tienes que salir, porque yo sé que muchos de vosotros no os conformáis con poder sobrevivir en el idioma, ¿vale? Sino que queréis ir más allá. ¿Y cómo podéis hacerlo? Pues
poniendo las cosas más difíciles, haciendo las cosas más difíciles para vosotros mismos. ¿Qué significa esto? Esto de ponerse las cosas más difíciles. Pues mira, te pongo ejemplo muy concreto. Si ya sabes que to fire someone en inglés, en español se dice despedir y siempre utilizas la misma palabra, ¿por qué no investigas un poquito más? Coge un diccionario o ChatGPT, ¿no? Si quieres, y ves qué otra forma hay de decir este mismo concepto. Descubrirás que no solo puedes decir despedir, sino que también puedes utilizar echar, largar o poner de patitas en la calle, algo muy idiomático, ¿vale? Es este tipo de cosas lo que te hace realmente tener un nivel avanzado, esa gama tan amplia de vocabulario. Pero para ser justos, un nivel avanzado no solo se refleja en un vocabulario muy variado, no es solo el único componente. Por ejemplo, también es muy importante que te expongas a diferentes acentos y diferentes situaciones comunicativas, ¿vale? Créeme, no todo el mundo habla como se habla en la televisión, en la radio o en una serie locutada, o también como habla tu profesor en clase, probablemente, ¿vale? Cuando conoces a una persona que viene de España, por ejemplo, no puedes esperar que su acento sea un acento totalmente neutro, totalmente estándar, ni que hable con un español súper formal y muy académico, que suele ser lo que se enseña en los niveles altos, especialmente niveles C1 o C2. Ese español que siempre has oído en los ejercicios de escucha, en los listenings, pero que raramente vas a encontrar a pie de calle. En un nivel avanzado tienes que salir de ahí, tienes que alejarte de eso, tienes que buscar contenido que te resulte difícil de entender en un primer momento, pero que con exposición y acostumbrándote a ello, pues podrás comprender en algún momento. Ya sea porque es un acento regional, y spoiler, todos los acentos son regionales, todos pertenecen a una región, o ya sea porque es un español muy de calle, muy coloquial, por ejemplo. Y es que la gran mayoría de mis estudiantes que ya tienen un nivel avanzado o que están a un paso de alcanzarlo, es ese, que tienen un muy buen nivel siempre y cuando no escuchen un acento muy difícil, siempre y cuando escuchen o lean un español formal, siempre y cuando el podcast que escuchan no tenga demasiado español coloquial ni toques cómicos y siempre y cuando las conversaciones que tengan no sean en un grupo de nativos o tengan que hablar de sus sentimientos o temas donde tienen que mostrar expresividad. Ahí su español colapsa. Y tiene la sensación de volver a un nivel casi principiante. Y sí, sé que es la peor sensación del mundo. Si te sientes identificado o identificada con todo esto, estudiante, te invito a venir a la masterclass gratuita que voy a dar este jueves 30 de abril para que descubramos juntos cuáles son esos 3 pilares del español avanzado y sobre todo para aprender cómo trabajar en cada uno de ellos. Y quiero ser claro, viniendo a esta masterclass, pues no vas a conseguir automáticamente un nivel avanzado por arte de magia, pero sí que quiero darte esa hoja de ruta, ese mapa con el que poder orientarte para conseguirlo de forma realista y más efectiva. Y sobre todo va a ser una tarde en la que vamos a practicar juntos con cada uno de estos pilares y lo vamos a pasar súper bien. ¿Te anima? A mí me parece un planazo para este jueves. Recuerda que hay plazas limitadas, así que date prisa. Puedes apuntarte en el enlace que te dejo por aquí y en las notas del episodio. Espero verte allí. Y para los que no podáis venir, bueno, pues nos escuchamos en el próximo episodio. Chao, chao.